Dios los bendiga a todos. Me presento de nuevo, mi nombre es Diana Sofía González. Mis amigos y la gente más cercana de mí me llama Sofía, ustedes también me pueden llamar Sofía. Yo seré su maestra por las próximas 22 lecciones que tiene el libro de la clase Nueva Vida Discipulado. Este es el libro que nosotros usamos, el libro que ustedes previamente ya recibieron de mí, el PDF que se les mandó. Excelente si lo pueden imprimir, pero si ustedes no tienen la capacidad de imprimirlo, ustedes pueden llevar el libro en un cuaderno y ir llevando clase por clase su lección. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, vamos a tener una lección a la semana. Esa lección tiene un contenido de desarrollo. Entonces, por ejemplo, ahorita trataremos la primera clase. Y esa primera clase, para los que vieron el PDF con el libro, se darán cuenta que tienen un versículo a memorizar, el cual ustedes deben de memorizar en sus casas. Y tiene también unos espacios para llenar, todos con las respuestas bíblicas. Quiero decirles que el libro está originalmente escrito en inglés, traducido al español. Va a encontrar algunos errores en la traducción, pero por lo general está completo. La idea es que usted lo trabaje durante toda la semana, buscando los versículos, buscando las respuestas, estudiando la lección. Y nosotros, mi esposo y yo, el hermano Mario González y yo, estaremos desarrollando cada semana una lección para ustedes. En este día vamos a iniciar con la primera lección, es el nuevo nacimiento. El versículo que ustedes tienen que memorizar o que ya previamente debieron haber memorizado es: le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Entonces, ese es el versículo a memorizar en la primera lección. En la introducción vemos que el Señor dijo en San Lucas 13:24, esforzaos y entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. No hacemos automáticamente un hogar del cielo cuando nos morimos. Dios tiene un camino que conduce a la vida. Antes de comenzar este viaje debemos calificar siendo nacidos de nuevo. Esta experiencia sobrenatural consiste en arrepentimiento, que significa muerte de la voluntad, de nuestra voluntad. Es un cambio de conciencia. Nacimiento, que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y nacimiento en el Espíritu, con la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esta lección está estructurada para darle el conocimiento básico del reino de Dios y el nuevo nacimiento. Entonces, vamos a ir con la primera respuesta. ¿Será todo el mundo salvo? Entonces dice, ¿será todo el mundo que llama al Señor Jesucristo salvo? La respuesta según Mateo 7:21 es no, no todo el mundo será salvo. Si vemos en la introducción, está hablando sobre la puerta angosta. Y hay una puerta que es angosta y una puerta que es amplia. Hay mucha gente en este mundo que piensa que porque conoce porque cree en Cristo, porque cree en Jesucristo, entonces ya es salvo. Y eso no es verdad. Bíblicamente no te haces salvo solamente con confesar que Jesucristo es tu Señor. No es bíblico. Hay unos pasos para llegar a la salvación. Sí, lo primero es confesarlo, lo primero es aceptarlo en tu vida. Sí es necesario aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador para que tú recibas salvación. Pero eso no es suficiente. Hay unos pasos que hay que dar y los vamos a ver en esta lección. Entonces habla de la puerta angosta. O sea, que no todo el que diga que conoce a Cristo puede vivir la vida como quiera y puede hacer lo que quiera y simplemente pensar, me voy a ir al cielo porque conozco a Cristo, porque un día lo acepté en mi corazón. No. Vivir una vida en Cristo es mucho más que solamente confesar a Cristo. Cristo es un estilo de vida para los que aceptamos a Cristo. Cristo es nuestro estilo de vida porque nosotros dirigimos nuestra vida
conforme a la palabra de Dios. Entonces lo que diga la palabra de Dios, eso es lo que intentamos vivir y eso es lo que intentamos hacer. Y así es como debe ser nuestra vida en Cristo. Vamos, los que van a entrar por la puerta angosta. Angosta, ¿por qué? Porque eso va a ser una puerta de sacrificios, va a ser una puerta de donde vas a tener que rendir tu voluntad, donde vas a tener que rendir tus pecados, donde vas a tener que dejar que Jesucristo tenga una transformación en tu vida. Esa es la razón por la que no todo el mundo que llama al Señor Jesucristo será salvo. ¿Quiénes serán los salvos al final? Entonces, según la palabra de Dios, Mateo 7, 13 al 14, dice: los que hacen la voluntad de Dios, esos serán los que serán salvos al final. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios? Pues es muy fácil conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la conoces cuando tú lees su palabra y cuando tú estudias la palabra de Dios. Ahí es donde tú conoces la voluntad de Dios. Por eso este curso está hecho para formar discípulos. Ustedes después de este curso van a ser discípulos de Cristo, van a ser discípulos de Jesucristo. Y ustedes van a ser multiplicadores de todo este conocimiento y de toda esta sabiduría de Dios. Usted en su iglesia, usted con su familia. La idea con esto es que usted reciba las herramientas para ser un multiplicador de esta información y para también hacer lo que el Señor nos mandó a todos, que ir y hacer discípulos. Usted también debe hacer discípulos. ¿Cuántos entrarán por la puerta angosta que lleva a la vida? Pocos. Pocos entrarán por la puerta angosta porque no todo el mundo va a estar dispuesto a entregarle completamente su vida a Jesucristo y a dejar que Él sea el que moldee su mente, su corazón, su vida, su camino. ¿Por qué algunos no serán salvos? Según Mateo 7:14 leemos que las almas que entraron al cielo son solamente las que encontraron el camino. Esto nos deja saber que cada uno de nosotros es responsable individualmente de enterarnos de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre lo que debemos hacer para entrar al reino de Dios. Entonces dice: muchos no conocen o entienden el Evangelio. Esto es la indicación de que ellos, cuando las personas no entienden el Evangelio y no conocen el Evangelio, es porque están perdidos. Dice: ¿quién ha cegado las mentes de aquellos que no creen? Según la palabra de Dios, 2 Corintios 4:4, es el Dios de este siglo. Satanás ha cegado la mente de todos los incrédulos. Por eso es que hoy en día vemos tanta perversión. Vemos que la maldad se multiplica de una manera increíble y es por esa misma ceguera espiritual que tiene este mundo. Esa es la razón por la que cada vez la maldad se ha multiplicado más y se va a ir multiplicando más. Por eso nosotros nos tenemos que preparar para resistir esa maldad y alcanzar nuestra salvación en Jesucristo. Amén. Cuarto, ¿qué pasará con aquellos que no reciben el amor de la verdad porque amaron la injusticia? Entonces, los que no reciben el amor de la verdad se perderán. Esa es la respuesta según segunda de Tesalonicenses 2:10 al 12. Otra de las razones por las cuales algunos no han obedecido el Evangelio es porque no lo han oído. Esa es la respuesta según Romanos 10:14. No lo han oído. Es nuestro deber. Si nosotros recibimos este Evangelio, es nuestro deber nosotros ser multiplicadores de esa gran verdad. Ser multiplicadores de esa gran verdad, y nosotros tenemos la responsabilidad de hablarles a las personas, a los perdidos de Jesucristo. Tenemos esa responsabilidad sobre nuestros hombros. Y porque pues el que no recibe, yo tengo conocimiento de gente, aún en Estados Unidos, que es un país que generalmente es un país cristiano, donde el evangelio ha tenido un desarrollo muy grande, donde hay muchas iglesias cristianas. Hay gente aquí dentro de Estados Unidos que no conoce a Jesucristo y no sabe quién es Jesús. Entonces, es un gran peso para todos nosotros el hecho de tener que mostrarle al mundo a Jesucristo. Amén. Entonces dice: usted debe ser nacido de nuevo. Dice: ¿puede la carne y la sangre entrar en el reino de Dios? Según 1 Corintios 15:50, la respuesta es no.
Es por eso que debemos de nacer una segunda vez. No nacemos una segunda vez, no volvemos otra vez al vientre de la madre. Nacemos en el agua y en el espíritu, como ustedes lo tuvieron que haber visto a través de la lección. El nuevo nacimiento consiste en agua y espíritu, según Juan 3:5. Antes de poder experimentar la nueva vida y ser espiritualmente fructíferos, debemos ser como el grano de trigo y morir. Esa es la respuesta. Entonces, los que tienen una experiencia, los que alguna vez han trabajado en el campo, saben que cuando tú vas a sembrar una semilla, tú llegas y siembras una semilla, por ejemplo, en el caso del trigo, el trigo viene guardado como entre como un capuchón que lo envuelve y, y adentro de ese capuchoncito que lo envuelve, adentro está la verdadera semilla. Entonces, ¿qué pasa cuando una semilla cae en la tierra? Cuando nosotros estamos sembrando algo a través de una semilla, la semilla entra a la tierra y la semilla es cubierta. Eso significa una muerte, porque esa semilla entra en la oscuridad de la tierra. Y al entrar en la oscuridad de la tierra, con la humedad de la tierra, la semilla, con esa humedad y con la tierra y todo los minerales que tiene la tierra, la semilla empieza a podrirse, pero se empieza a podrir por fuera. Y ese capuchón duro que tiene afuera empieza a podrirse y empieza a morir. Y cuando sale la matica, empiezas a retoñar esa matica, es porque la semilla adentro ya ha muerto y lo que está adentro está viviendo. La verdadera semilla empieza a salir. Eso significa ser como el grano de trigo y morir. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros muramos en nuestra carnalidad y podamos tener un nacimiento en Jesucristo. Un verdadero nacimiento, un nuevo nacimiento. Es como si Dios nos está dando la oportunidad de nacer otra vez desde cero y empezamos otra vez nuestra vida con Cristo, siendo ya limpios de absolutamente todos nuestros pecados. En el nuevo nacimiento consiste de 3 pasos: el arrepentimiento, que significa la muerte. La palabra arrepentimiento viene del griego metonía, que significa un cambio de la mente, significa sufrir un cambio de su corazón y su mente y apartarse del pecado para volverse a Dios. El arrepentimiento verdadero es un arrepentimiento que trae un fruto, que trae un cambio. Nosotros todos los que nacemos en este mundo empezamos a caminar por un camino. Todos empezamos a caminar un camino y todos vamos a llegar a un destino. Entonces, unos van a ir a la vida eterna con Cristo y otros van a la vida eterna en la perdición. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es yo reconocer por qué camino yo estoy andando. Eso es el primer paso para uno arrepentirse. ¿Qué es lo que yo he hecho que le ha ofendido a Dios a lo largo de su vida? Puede tener usted 15 años, 18 años, 20 años, 40 años, 50 años, no sé. Pero es reconocer todo lo que yo he ofendido a Dios en mi pasado y todo lo que de pronto actualmente estoy ofendiendo a Dios. Que yo sé que moralmente o espiritualmente no ha estado bien en mi vida. Y yo decido entregarle esos pecados a Cristo, esa vida pasada a Cristo. Y decido darle un rumbo a mi vida. No de 360 grados, sino de 180 grados. Un giro total a mi vida y empiezo a caminar por el camino que Cristo tiene para mí. Eso es un arrepentimiento. Es que yo decido tomar el camino de Cristo y yo no me regreso atrás por nada. Yo no regreso a mi vida pecaminosa por nada. Yo entrego mi vida a Cristo, empiezo a caminar por Cristo, empiezo a vivir para Cristo. Eso es un arrepentimiento. Si nos apartamos del pecado, dice la palabra de Dios, de cierto viviremos y no moriremos, según Ezequiel 18:21. ¿Qué pasa con aquellos que no se arrepienten? Pues si no nos arrepentimos vamos a perecer o a morir. Dios está no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, según 2 de Pedro 3:9.
No llegamos al lugar del arrepentimiento por nosotros mismos, es la benignidad de Dios la que nos lleva a esto, es la bondad de Dios, es la gracia de Dios, es ese favor que no merecemos lo que nos lleva a un arrepentimiento. Nosotros no buscamos a Cristo, Cristo nos está buscando a nosotros. O sea, eso de que yo estoy buscando de Dios, eso no es verdad. Nosotros somos llamados por Dios. Así que si usted está recibiendo esta clase, si usted fue invitado a recibir esta clase y la clase de estudio de En Búsqueda de la Verdad, es porque Dios tiene un propósito con su vida. Dios quiere salvarlo a usted, Dios quiere salvar su familia, Dios quiere hacer promesa con usted y con todas sus generaciones. Y esa es la razón por la que usted está interesado en estudiar la palabra de Dios. No es porque usted quiera, es porque Dios tiene un propósito y está poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad en su vida y en su corazón. No tenemos un lugar de arrepentimiento por nosotros mismos, pero es la benignidad de Dios la que nos lleva a esto, ya lo dije. Debemos mejorar ahora nuestros caminos y nuestras obras y oír la voz de Dios para que Él aparte el mal contra nuestra desobediencia. Entonces debemos de mejorar nuestras obras, mejorar nuestro camino y mejorar nuestra vida. Segunda de Corintios 7, 9 al 10 nos dice que hay dos clases de tristeza. ¿Cuáles son? Entonces la respuesta es una según Dios, que es el arrepentimiento, y la otra según el mundo, que según el mundo no es arrepentimiento. Si fuera arrepentimiento, pues mucha gente, todo el mundo cambiaría cuando siente el remordimiento de haber hecho algo malo. Cuando tú estás alejado de Cristo, tú todo el tiempo estás remordiendo. Si tienes algo de corazón, porque hay mucha gente que ya tiene su corazón endurecido y entenebrecido, pero si tiene algo de sentimientos, cuando usted se porta mal, cuando usted hace algo mal, que usted sabe que usted hirió a alguien, que usted sabe que usted ofendió, que usted sabe que usted hizo algo que no es debido, usted siente en el mundo un remordimiento, como que algo dentro de usted sabe que no estuvo bien, pero no tiene un cambio. El único que nos puede dar un cambio en nuestra vida es Jesucristo. ¿Cuál es la clase de tristeza que trabaja en el arrepentimiento para salvación? Entonces, la tristeza que trabaja en el arrepentimiento para salvación, pues es el arrepentimiento. Esa es la tristeza que nosotros recibimos, que nosotros sentimos nuestros pecados, que nosotros nos pesa los pecados y que decidimos abandonar el pecado para irnos por Cristo. Proverbios 28:13 nos dice que aquel que oculta sus pecados no prosperará. ¿Qué debe hacer uno con los pecados para encontrar misericordia? Entonces dice confesarlos y apartarse. Eso es lo que debemos de hacer. Una vez cuando la ignorancia de los caminos de Dios era una excusa, pero ahora Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Hechos 13:19 nos dice que si nos arrepentimos y nos convertimos de nuestros pecados serán borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. La belleza de arrepentirse es que nosotros tenemos la oportunidad de borrar completamente nuestros pecados, de que Dios no se acuerde nunca más de lo que nosotros hicimos para ofenderle. Pedro contestaba a aquellos que preguntaban, hermanos, ¿qué haremos? Diciéndoles que debían de arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón, la remisión de los pecados, y que recibirían el don del Espíritu Santo, según Hechos 2, 37 al 38. Bueno, vamos el punto número 2 de la guía, el tema nacer en agua, el entierro. La palabra bautismo procede de la palabra griega baptizo, lo cual significa ser inmerso, o sea, ser sumergido. O cubierto, en el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego y usa la palabra en su original y literal significado. Esta palabra perdió su verdadero significado de inmersión porque el método de salpicar lo sustituyó por conveniencia. O sea que originalmente el bautismo siempre fue, siempre significó ser inmerso, nunca ser salpicado. Más adelante, cuando veamos historia de la iglesia, ustedes van a entender que todas esas cosas que hoy en día ya no se practican,
se dieron en un concilio que fue el concilio de Nicea, pero más adelante en otras lecciones lo vamos a ver. Entonces viene la palabra griega que bautizo, que significa entierro. El bautismo originalmente ya era practicado antes de que la iglesia primitiva empezara a practicar el bautismo. El bautismo es un método de purificación judío. Los judíos normalmente ellos tienen unos ritos de purificación, ellos se purifican casi que para todo. Ellos se purifican, por ejemplo, si una mujer acaba de dar a luz, entonces pasa por las aguas y es purificada. Si ya le llegó, si ya le pasó su periodo, también entra a las aguas y es purificada. Cuando un niño nace, más o menos, no recuerdo cuántos días de nacido, pero llegan y lo meten dentro del agua y lo hacen que se sumerja completamente en el agua para purificarlo. Y así ellos tienen muchos ritos de purificación. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, para ese rito era algo normal. La gente ya había pasado por el bautismo, ya la gente ya practicaba el bautismo, practicaba ese rito de purificación. Entonces siempre fue así desde un principio y siempre así ha sido. Acuérdense que Jesucristo era judío y él practicaba la ley de ellos. Y así siempre ha sido y así es que dice la palabra de Dios. Entonces el método de salpicar fue algo que se sustituyó con el tiempo por conveniencia, sí, fue por conveniencia. Llegaron a conciliar con cosas bíblicas que en un futuro lo vamos a poder ver. Pero esa es la razón por la que el bautismo debe ser en inmersión, no en aspersión. Según el punto número 1 dice el bautismo en aguas es parte del plan de Dios para salvarnos. Sí es parte de Dios para salvarnos. El que crea y sea bautizado, ese será salvo. Amén. Entonces, para poder ser salvos, lo que yo les decía desde un principio, no es solamente necesario creer y aceptar a Jesucristo en tu corazón. Tú necesitas creer, ser bautizado para ser salvo. ¿De quién vino el consejo que desecharon los fariseos y los intérpretes de la ley al no ser bautizados? Ese consejo, según Lucas 7:29, dice que fue de Dios. El bautismo en agua es para el perdón de los pecados, según Hechos 2:38. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todos nuestros pecados, según Apocalipsis 1:5 y Mateo 26:28. Es nuestra fe en Jesucristo y nuestra obediencia a la palabra que convalidan nuestro bautismo. La sangre es aplicada a través de la fe y nuestros pecados son lavados cuando somos bautizados. Entonces, lo que significa esto es que esas aguas, cuando somos cubiertos y se aplica el nombre de Jesucristo sobre nosotros en el bautismo, lo que está aplicando realmente ha sido la sangre que Jesucristo derramó en el Calvario. Y es por esa sangre que nosotros somos limpios de nuestros pecados. Eso es lo que significa. Es nuestra fe en Jesucristo y nuestra obediencia a la palabra la que convalida el bautismo, la sangre. Bueno, sí, ya está el punto número 5. Nuestros pecados son lavados cuando somos bautizados. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo, según Hechos 2:38, Hechos 8:15, Hechos 8:10, Hechos 8:19, del 4 al 5, Hechos 22 al 16 y Primera de Corintios 6:9 al 11. Entonces vemos todas esas referencias donde se bautizaron en el nombre de Jesucristo. No vamos a ver ninguna referencia bíblica, ningún ejemplo bíblico donde los apóstoles hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿hay algún otro nombre por el cual podríamos ser salvos? Definitivamente no. Dice la palabra de Dios en Hechos 4,
10 al 12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea, nosotros no vamos a poder ser salvos con ninguna otra fórmula bautismal, sino solamente siendo invocado el nombre de Jesucristo sobre nuestras vidas. En el punto 7, ¿por qué estaba Juan bautizando en la localidad de Non? Según Juan 3 al 23 dice, porque habían muchas aguas. Entonces vean cómo hace énfasis la palabra de Dios en la necesidad de que hubieran mucha agua para poder ser bautizado. Jesús, cuando fue bautizado por Juan, fue inmerso completamente en el agua, según Mateo 3:16 dice, y Jesús, después de ser bautizado, enseguida subió del agua. Entonces no fue que Jesús le derramaran agüita en la cabeza, no, él si subió fue porque tuvo que haber bajado, haber entrado a la profundidad del agua para haber subido del agua. Amén. Después de esto, después de que Felipe le predicara al eunuco, él le pidió a Felipe que bautizara, ya que había agua convenientemente localizada. Según Hechos 38 al 39 dice que él descendía al agua, los dos, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebata a Felipe. Entonces, si ustedes leen esta historia, es una historia bien bonita. Donde Felipe se encuentra con el eunuco, y que es un hombre pues de poder, es un hombre que venía representando un rey, y se le encuentra, y él lo encuentra leyendo una parte de la palabra, un texto de la palabra de Dios, y él le explica ese texto de la palabra de Dios, le habla de Jesucristo y tiene la oportunidad de bautizarlo, y el Señor permite que por donde ellos están pasando hay agua, y hay agua, y es donde se realiza el bautismo del eunuco, y Felipe dice que después es llevado por el Espíritu Santo. O sea, cuando el eunuco entra al agua y es bautizado, cuando sale del agua ya no ve más a Felipe. O sea, Dios puso convenientemente a Felipe en el camino de él para que él fuera salvo. Dice, según Colosenses 2 al 12, dice que somos, en su respuesta debe usted haber puesto sepultados y resucitados con Cristo en el bautismo. Amén. Somos sepultados por medio del bautismo, resucitamos cuando nos levantamos del bautismo, nos estamos levantando en una nueva naturaleza. Amén. Con Cristo en el bautismo. Amén. Somos resucitados. Una nueva naturaleza. Amén. Mateo 28:19. El último mensaje predicado por el Señor Jesús fue un mandato de bautizar a todas las naciones. El primer mensaje predicado por los apóstoles resulta ser el mandato para todos los bautizados, según Hechos 2:38. Hay mucha gente que discute Hechos 2:38, pero Hechos 2:38 no tiene por qué ser discutido. Si nos damos cuenta y leemos qué fue lo que pasó antes de Hechos 2:38, Pedro, cuando le preguntan, bueno, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro responde, que dice, bautícese en el nombre de Jesucristo, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro era un hombre que en ese momento estaba lleno del Espíritu de Dios. Hay mucha gente que discute esto y dice que Pedro se equivocó. Pedro acababa de haber recibido el poder de Dios en todo su esplendor. Había sido hasta visible físicamente, porque dice que fue como lenguas de fuego que cayeron sobre las cabezas de todos los 120. Y ese que empezaron a hablar en otras lenguas, dice que se les oía hablar las maravillas de Dios. Para ese tiempo, el día de Pentecostés, era una fiesta donde venía gente, judíos de todo el mundo conocido, y los oían hablar en diferentes lenguas las maravillas de Dios. Entonces, eso de que Pedro se equivocó es bastante discutible. O sea, que quiero que tengamos en cuenta que Pedro estaba lleno del poder de Dios en el momento que él dijo,
del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y si nos damos cuenta, de ahí en adelante, la fórmula bautismal y la manera como los apóstoles llegaron a la gente y la bautizaron fue en esa fórmula bautismal. No hubo otra y no la va a encontrar. No la va a encontrar en la Biblia. Esa fue la manera como nació la iglesia primitiva. En esa manera bautizaron, en esa manera recibieron la salvación y en esa manera nosotros debemos de recibir nuestra salvación. Entonces en la página 8 podemos ver el bautismo es importante y debería ser administrado de acuerdo con las escrituras. Entonces aquí dan una explicación si es de sumergir o de salpicar, usted lo puede leer allá en su casa. Tenemos algunos textos algunos textos de enciclopedias cristianas y católicas donde habla sobre el bautismo y el significado del bautismo. Para ejemplo, tenemos el primer ejemplo, dice griego, inglés, léxico, por Leader, Scott and Tyler. Dice que el bautismo adaptado a la palabra bautizo, inmersión o cubrir. Entonces, nos va a mostrar en la página número 8 y parte de la página número 9 referencias de enciclopedias religiosas donde usted va a encontrar donde la palabra bautismo siempre fue ser sumergido. En la página 9 dice, abajo hay 2 columnas para listar las escrituras donde los apóstoles hicieron o enseñaron y practicaron el bautismo en agua. Entonces usted va a ver la diferencia, cuántas veces se practicó el bautismo en agua en el nombre de Jesús, y va a ver el paralelo, cuántas veces se practicó el bautismo en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si vemos a los judíos en el nombre de Jesús, lo podemos ver a los judíos en Hechos 2:38, a los samaritanos en Hechos 8:16, a los gentiles en Hechos 10:48, Pedro enseñó en Hechos 4:12, Pablo lo enseñó en Colosenses 3:17, que era siempre en el nombre de Jesús. En la columna al lado usted va a encontrar que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no se realizó por ningún lado, por ninguna parte del Nuevo Testamento. Entonces, tiene un mandamiento por Jesús de bautizar en el nombre. Los apóstoles no repitieron las palabras del mandamiento, sino que obedecieron como se ve en las escrituras, como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos de las manifestaciones de Dios. Entonces, para que podamos entender esto, ¿por qué Padre, Hijo y Espíritu Santo? Por ejemplo, mi nombre es Sofía, o Diana Sofía, me dicen Sofía, pero yo soy madre. Pero a la hora yo soy madre, pero mi nombre es Sofía. Mi hijo me llama mamá, él me dice mami. Y tengo un esposo, o sea que también tengo un título como esposa, pero mi esposo me llama por mi nombre, ¿verdad? También soy hija, pero mi madre me llama por mi nombre. Entonces, si nos damos cuenta, padre no es un nombre, hijo no es un nombre, y Espíritu Santo tampoco es un nombre. El nombre es Jesucristo. Amén. Entonces vemos, son manifestaciones del Espíritu Todopoderoso y su cuerpo. Los apóstoles entendieron su nombre Salvador como Jesús. ¿Puede alguien atreverse a decir que los apóstoles desobedecieron al Señor, o aquellos que se equivocaron en bautizar apropiadamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesús? Las acciones de los apóstoles del libro de los Hechos prueban que esto es verdad. Entonces, bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ya lo que podemos ver acá, lo que vamos a ver en la página número 10, en el principio vamos a decir cómo interpretarlo la primera iglesia, el mandamiento de Cristo en Mateo 28:19. Entonces dice que cómo lo interpretaron los apóstoles. Entonces aquí podemos ver las referencias bíblicas que ya antes le leí: Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 8:10 al 48, Hechos 19 al 5.
Entonces muestra estas referencias bíblicas de la manera como los apóstoles interpretaron el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También tiene unas referencias en enciclopedias bíblicas, o dice que enciclopedia británica, enciclopedia de la religión Caney, enciclopedia de la religión Hastings, enciclopedia católica, enciclopedia religiosa Swash Hartsoft. Y vamos a ver que todas estas referencias de estas enciclopedias, el bautismo, donde hablan que el bautismo fue cambiado del nombre de Jesús al nombre del Padre, el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ver cómo en la enciclopedia Caney dice que la primera iglesia bautizaba en el nombre de Jesús hasta el segundo siglo, o sea que siempre fue así. Siempre fue así el bautismo. Entonces, le dejo a ustedes pues para que revisen, ¿sí? Hoy en día todo lo podemos ver por internet. Si usted tiene alguna duda de este tipo de referencias bíblicas, pues simplemente googleelas y seguro las va a encontrar. Entonces dice, los cristianos del primer siglo invocaron o llamaban en el nombre de Jesús sobre los creyentes en las aguas del bautismo, así como dicen algunos. El nombre de Jesús significa la autoridad de Jesús, amén. Entonces debería ser el nombre más que los títulos, ser llamados en el bautismo individual. Entonces, si el nombre de Jesús es todo para nosotros, ¿por qué razón no? Si podemos orar en el nombre de Jesús y si podemos pedirle al Señor que en el nombre de Jesús sane un enfermo. Y yo veo muchos cristianos que oran en el nombre de Jesús para todo, pero no aceptan el bautismo en el nombre de Jesús. O sea, si el nombre de Jesús es tan importante para la oración, y si es tan importante para invocarlo sobre un enfermo, sobre un endemoniado, sobre una necesidad, ¿por qué no invocarlo para la salvación? Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, para que tengamos en cuenta, las referencias bíblicas respaldan totalmente el nombre de Jesucristo para todo y para la salvación. En el punto 3 dice, nacido en el Espíritu, resurrección. Entonces vamos a hablar de la resurrección. Dice, la gente experimentó por primera vez el nacimiento del Espíritu el día de Pentecostés. Según Hechos 2, del 1 al 4. Usted puede llegar a Hechos, espero que haya ido a Hechos y haya podido leer cuando nació la primera iglesia. Dice, Pedro explica que esto era aquello que Dios prometió a través de su profeta, que derramaría su espíritu sobre toda carne, según Hechos 2, 16 al 17. Dice, porque es necesario ser nacido del agua y del espíritu. Entonces dice, según Juan 3, del 1 al 8, dice, para poder entrar en el reino de Dios. Por eso es necesario, si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que ser bautizados en agua y en espíritu. ¿Puede ser usted parte del cuerpo de Cristo sin que la presencia del Espíritu Santo habite en usted? Según Romanos 8, 9 al 11, no puede ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no puede ser parte del cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual y nosotros nos vamos añadiendo a ese cuerpo espiritual a medida que vamos aceptando la salvación de Jesucristo. Pero para eso hay que recibir el Espíritu Santo, porque no somos santos y nuestro espíritu no es regenerado hasta que el Espíritu de Dios regenera nuestro espíritu. Entonces es necesario recibir el Espíritu Santo, es absolutamente necesario. Amén. Por eso en la segunda pregunta de la página 11, la respuesta es el no. ¿Qué era la promesa que Dios nos iba a dar? Según Hechos 1, 4 y 5, entonces esa promesa era el Espíritu Santo. Entonces cuando recibieron la promesa, todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según Hechos 2, 4. Eso fue lo que pasó. Esa es la manera como se manifiesta la llenura del Espíritu Santo, que empezamos a hablar en otras lenguas. María, la Madre de Jesús, habló. Dice, María, la Madre de Jesús, ¿habló ella en lengua cuando recibió el Espíritu Santo? ¿Habló ella en lenguas cuando recibió el Espíritu Santo? Claro que sí. Si usted lee el libro de los Hechos, usted se puede dar cuenta que en el aposento alto, los que estaban esperando esa promesa,
dice que eran como 120 y entre ellos estaba la madre de Jesús. Entonces ella también debió haber usado esta fórmula bautismal para haber recibido la salvación. Ella también tuvo que haber pasado por esto, porque ella estuvo ahí en Pentecostés, ella estuvo ahí y recibió el Espíritu Santo. O sea, y ese día hubieron los primeros bautismos. Seguro ella fue de las primeras personas que se bautizó en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Habló Pablo en lenguas? Según 1 Corintios 4, 18 al 39, sí, habló en lenguas. ¿Hablaban los efesios en lenguas? Según Hechos 19 al 5, sí, hablaron en lenguas. ¿Cómo supo Pedro que Cornelio y su casa recibieron el Espíritu Santo mientras él les predicaba? Según Hechos 10, 45 al 46, dice, porque los que oraban hablaban en lenguas. Amén. Entonces, si vemos esa historia de Pedro y de Cornelio, es una historia absolutamente preciosa. Gracias dice la palabra de Dios que Cornelio era un hombre que era muy fiel a Dios, que oraba, que daba sus limosnas, o sea, sus ofrendas, y Dios se acordó de Cornelio y envió a Pedro, y Cornelio y su familia fueron los primeros gentiles bautizados. Gracias a esa piedad de ese hombre se abrió para que el resto de nosotros también recibiéramos el bautismo en el nombre de Jesús y también recibiéramos la salvación. Pero hay una cosa preciosa, que cuando Pedro empieza a predicarle a Cornelio y a su familia de Jesucristo, ellos escuchando la palabra, dice que ellos empezaron a hablar en lenguas y recibieron el Espíritu Santo solo escuchando la palabra. Pedro ni siquiera tuvo que orar por ellos. Y después de eso, según la palabra de Dios, vemos como Pedro bautiza a Cornelio y a su familia, porque ¿qué le impedía a todas esas personas que ya habían recibido el Espíritu Santo a pasar por el bautismo en el nombre de Jesucristo? Pues absolutamente nada. No eran judíos, pero Dios había abierto esa puerta para nosotros los gentiles. Dices, este poder nos capacita a ser testigos, que es la habilidad de vivir una vida cristiana y proclamar la palabra de Dios. Sin duda, hermanos, sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder crecer. O sea, tal vez la obra del Señor en la iglesia siempre la va a hacer a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo, no solamente una vez. Nosotros debemos de tratar de buscar el Espíritu de Dios para toda nuestra vida y ojalá todos los días, porque es a través del Espíritu Santo que Dios obra. Es a través del Espíritu Santo que Dios obra en la iglesia, que Dios obra en nuestras vidas, que Dios obra en cada ministerio. Entonces por eso es absolutamente necesario recibir el Espíritu Santo para poder ser salvos. Y cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, dice la Biblia que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa transformación se va a dar a través del Espíritu Santo también. Entonces es absolutamente necesario estos pasos para ser salvos. Sí, acuérdense que es arrepentimiento, que es la muerte, el bautismo en el nombre de Jesús, que es la sepultura, y recibir el Espíritu Santo para llevar una vida regenerada, para llevar una vida victoriosa, para llevar una vida de poder en Jesucristo. En resumen, dice, cuando nos arrepentimos somos bautizados en el nombre de Jesús para la primera remisión de los pecados, y llenos del Espíritu Santo nos identificamos con la muerte, entierro y la resurrección de Jesucristo, como está ilustrado en los versículos que han recogido en la versión Reina Valera. Dice según Romanos 6, 2 al 4, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros recibimos el bautismo en el nombre de Jesucristo, cuando nos arrepentimos, cuando recibimos el bautismo en el nombre de Jesús y tenemos la dicha de ser llenos del Espíritu Santo, nosotros empezamos a andar en una vida nueva. Nuestra naturaleza
Nosotros todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, todos. Y esa naturaleza pecaminosa solo es cambiada a través del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, nuestra naturaleza pecaminosa se va completamente y nuestra nueva naturaleza no es el pecado. Si nosotros pecamos es porque nosotros queremos pecar. Lo estamos haciendo voluntariamente, porque no hemos sometido completamente la carne a Cristo. Pero no porque nuestra naturaleza sea el pecado. Ya nuestra naturaleza, nosotros al recibir la salvación, nosotros somos regenerados, completamente regenerados en Cristo y para una nueva vida. Esa es la razón del bautismo, para una nueva vida de aquí en adelante, para vivir para Cristo y para seguir las enseñanzas de Cristo. Les doy gracias por haber estado conmigo en esta primera clase. Dios los bendiga, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Oro para que cada uno de ustedes tenga discernimiento, tenga sabiduría y tenga sobre todo revelación. Pídanle al Señor revelación. Eso es lo que estamos orando por ustedes, estamos orando por la revelación de Dios a sus vidas y para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de ustedes. El propósito de Dios y la voluntad de Dios en sus vidas y en sus familias. Dios los bendiga a todos.